¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer esta tirada para empezar, para mí o para vos, para ver cómo está cada uno. Yo ahora les voy a decir qué es cada cosa y qué es lo que los separa o los une en el medio, ¿no? Bueno, a ver, acá serían, perdón, este sería mío, este sería vos. Bueno, acá me sale representado como el caballero de copas, que el caballero de copas sí es una persona que es hiper seductora, es un hombre muy soñador, romántico, idealista, sensible. Bueno, habla también de artistas, no es un artista. No deja de ser un mensajero, un caballero, o sea, lleva una propuesta hacia este rey de oros. Es una propuesta de amor. Pero en el medio tenemos una reina de espadas. Bueno, ahora explico. Primero vamos a ir con el caballero de oros, ¿no? Es mucho más wolf, ¿no? Mucho más terrenal, diría yo. Está con los pies más plantados en la tierra. Habla que es muy disciplinado, que es muy capaz, que por ahí a él le gusta proteger a los que quiere con dinero, con las cosas materiales. Sabe disfrutar de lo que tiene, pero es como mucho más, en el aspecto amoroso es muy diferente a mí, muy diferente. En el medio está la reina de espadas. La reina de espadas puede ser una mujer, puede ser la madre de alguno de ellos, que puede ser que no sepa o y si sabe que no le guste el tema de esta relación, pero acá es como algo tajante, o sea, miren cómo está, ¿no? Levantando la espada. Puede ser que también esta persona, que de hecho la está mirando esta persona, que muy probablemente puede ser la madre, no esté de acuerdo con ese tipo de relaciones, si es que lo sabe, y si no lo sabe, puede ser que no esté de acuerdo. Pero es una persona, digamos que es brava la reina de espadas, es brava de verdad. Es como un poco mandona, un poco seca, como que se hace lo que ella dice y se acabó. Eso es lo que muestra acá. Voy a ir sacando un poquito. Estos son los consultantes, ¿no? Acá ya lo que me muestra es, a ver, ¿qué tienen ellos en el corazón? Bueno, hay un 5 y un 4 de copas para mí, o sea, no la está pasando bien, está con dolor. Poco a poco sí va a ir mejorando, pero es como una oportunidad que él perdió. Bien, digamos, no está como triste. Y Wolf vuelve a salir como un emperador y un 10, junto con un 10 de bastos. Bueno, yo creo que es mucho más, por ahí más cabezadura, más firme. Son caracteres completamente diferentes los de... Puede ser que él, acá Wolf, ojo, puede ser que como que él siente que tira la relación, la relación para adelante él solo. También. Y aparte está el 9 de bastos, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que acá hay que dejar por ahí un poco el orgullo y también puede ser que esté agobiado en este momento por cosas que suceden, que a él no le convencen del todo. Yo más que orgullo diría que acá él está agobiado, Wolf. ¿Qué los une? Los une el amor, acá, esto es claro, las de copas. No es que no los une nada, sí, los une el amor. Pero yo veo una persona agobiada y acá una persona triste. Vamos a seguir. Ahora, los voy mandando así para que
sea más fácil de ver. Bueno, ¿qué es lo que sienten adentro, muy adentro de ellos? Esto es defender por ahí su relación de terceros, ¿no? Pero es una relación que está bajo muchísimo análisis. Puede ser que sea análisis externo también. Hay que tener paciencia. Es como una lucha constante, vuelvo a repetir. Es como que por ahí él siente que tira para adelante solo. Pero también habla de defender su pareja de ataques externos. A Wolf lo veo por ahí que domina muchísimo sus instintos, sus cosas con la cabeza. O sea, pero tiene que poner atención en la relación. Acá sí, la fuerza habla de pasión, habla de todo ese tipo de cosas, pero también habla de autocontrol, de dominar absolutamente todo, muy mental. O sea que él es una persona que tiene mucho autocontrol. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, puede ser que en este momento haya un alejamiento entre ellos dos. Es probable. Sigamos. Vamos acá. ¿Qué es lo que se ve a futuro? A futuro. Por parte de Mew, ahí es como que es una relación que él quiere que progrese, que va a progresar, ¿sí? Y por parte de Wolf, perdón, me pierdo con los nombres, discúlpenme. Acá es una victoria que da felicidad después de haber habido peleas, pero las peleas que puedan llegar a haber son bravas. También, ojo que acá hay críticas de personas, pueden ser personas de afuera, mucha crítica, que no sé si él las tolera muy bien. Pero creo que acá se sale adelante porque está el sol, y este 8 de espadas, que es estar bloqueado, es estar encerrado en sí mismo, también habla de condicionamientos también externos. Puede ser que, sí, puede ser que se revalúe la relación, pero los condicionamientos externos pesan muchísimo en esta relación. O sea, el qué dirán de afuera, todo el mundo que se mete en internet, que opina, bueno, todo, y también puede ser familia, todo eso hoy por hoy está pesando mucho en esta relación. ¿Qué más? Yo la verdad es que estoy haciendo preguntas, pero creo que las preguntas no sé si ya pasaron o no pasaron, pero bueno, vamos a verlos a ellos. Perdón, me equivoqué de curso. ¿Cómo las vengo poniendo yo? Este es así. Ahí las pongo yo. Déjenme ver un poquito. Bueno, acá lo que me queda siempre sale lo mismo por parte de mí. Es como que... A ver, si estamos hablando de un juicio, es un juicio que está ganado, pero yo lo que estamos preguntando un poquito por la relación, siempre habla de lo mismo. Es como que él quiere tener una relación formal. Él tiene ya, unos años que por ahí quiere formalizar algo. Acá está el Papa, que también el Papa habla un poco de eso, de las tradiciones, de formalizar. El deseo sigue estando, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que piensa? O sea, ¿qué pasa ahora? Este es mío, si no lo dije. Hay una actitud y una transformación que va a tener que cambiar en él radicalmente. Hay mucho esfuerzo en el amor que está poniendo, pero por ahí no lo está poniendo de la manera correcta. O sea, tendría que replantearse eso. También puede ser que
tenga una transformación espiritual, pero acá hay una situación que requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Se pierden algunas cosas, pero se van a ganar otras. Tal vez necesite algún tipo de consejo de alguien, o de un guía, o de una persona. Está parado sobre la rueda, o sea, la rueda es la rueda de las fortunas. Hoy estás acá, mañana estás allá. Parecería que vas a ir sola, así que está bueno. Son cambios que generalmente no se pueden evitar. Pero yo pienso que hay una necesidad, con el Papa acá, una necesidad de consejo y reflexión ante un cambio. A ver, el cambio se va a dar sí o sí, porque acá está la rueda. En una relación, bueno, hay que ser prudentes y estar preparados para los cambios que se avecinan. Acá es un poquito el pasado, así. Esto es un poquito más el futuro. Acá nos habla, bueno, de inspiración, de buenas ideas, que hay una relación que estaba en orden, que estaba bien encaminada, porque estamos hablando un poquito del pasado. Pero bueno, acá con la muerte bueno, si hay una inspiración, se terminó, porque acá puede hablar de muchas cosas, no solamente del amor. Es un amor que le cambia la vida. Una relación que puede tener una crisis muy profunda, pero digamos que sale el sol, o sea que estaría bien. Acá está el loco en contra. El loco en contra, bueno, es un poco, puede ser todo esto que esté pasando es a raíz de cosas que él haga, o sea que puede ser decisiones mal tomadas, acciones temerarias, o sea, falta de reflexión en la hora de actuar, qué sé yo, o sea, yo digo siempre que por ahí no hay que publicar todo lo que uno hace, pero bueno, esas cosas a veces son un poquito irreflexivas. Perdón, voy a tomar algo. Bueno, acá hay una felicidad, un consejo de alguien que es muy bueno, pero hay que tener paciencia y discreción para ganarse el afecto de alguien. Pero nos diría que se va a lograr lo que se desea. Acá son decisiones acertadas, es escoger el camino correcto, también es un éxito amoroso, también nos habla de las ganas que él tiene de tener un matrimonio. Puede también, ser una asociación de trabajo afortunada, ¿eh? Pero bueno, acá en el enamorado colgados es como algo que ya se frena, la relación está parada, está estancada en este momento. El colgado está mal porque yo lo puse, es verdad que yo me equivoqué cuando las puse. Colgado más el mago, es salir de la apatía. Son sacrificios para empezar, pero todo sale bien. Es un sí. Y el mago más la templanza. Hay que transmitir paz y serenidad. No tenemos que agobiar a la pareja. Porque esta persona prefiere ir despacio. Yo no sé por qué me equivoqué cuando la saqué. Porque prefiere ir despacio esta persona. Y digo que me equivoqué porque yo siempre las tiradas las hago antes y me voy fijando. También hice una del New Tool, que no la voy a hacer acá porque si bien habla de una amistad, habla de cosas, o sea, no tengo muchas ganas de embarrar la cancha tampoco, pero lo que yo creo es que, y no sé, ustedes me corregirán, que por ahí ellos tienen algunos negocios o algo creativo en común, algo hay entre ellos. No, me equivoqué de cartas. Sí, me equivoqué de cartas. Ese era el otro mazo. Algo creativo entre ellos hay, o hay alguna asociación, no sé, algo trabajan para mí ellos dos. Bueno, ahí tienen la rueda. Sí, acá estaba esta, no sé por qué me equivoqué antes. Me vuelvo a equivocar ahora. Acá me queda
el mago y la torre. No sé qué le puede estar pasando a él. Posiblemente laboral. A ver, es como si hubiera estado marginado hasta este momento. Esto yo hablo de las últimas cartas, ¿no? Marginado. Pero bueno, no importa. Esto es un nuevo comienzo, pero sobre bases por ahí más sólidas. No sé si estuvo marginado o no. La verdad es que no tengo idea. El mundo y el sol. Es una linda combinación porque habla de triunfos, de logros, de una relación feliz y alcanzar lo que se desea para ser feliz. Está apoyado en la papisa. Bueno, puede ser, yo no sé si él tiene una influencia femenina que lo aconseje. Yo creo que por ahí está parado sobre alguien que lo aconseja a él. Vamos un poquito para el pasado. Por ahí hubo una discordia en la relación, pero bueno, aunque es una relación bastante apasionada, ¿no? Pero todo se resuelve con la inteligencia y con la voluntad. Si él está, bueno, enamorado de alguien, es una persona que por ahí no demuestra tanto los sentimientos como lo hace. Es muchísimo más reservado, extremadamente, pero nada que ver. Pero hay que tener paciencia acá, ¿no? La rueda nos dice que por ahí no está pasando su mejor momento, porque está invertida, pero a ver, haga lo que haga, va a tener que esperar y va a tener que fluir con los cambios, porque es como todo, o sea, hoy estamos arriba, mañana abajo, pero va a tener que fluir con esos cambios. Hoy no la tiene derecha, pero la rueda siempre va girando. A veces tarda más, a veces tarda menos. A veces tarda un año, pero en realidad a veces es mucho más rápida también. Bueno, estamos con el sol y el juicio. Hay una felicidad que él lo va a resucitar, algo que se presenta, una oportunidad que va a llegar a su vida y que va a dar lo que él busca. Y si es una relación, bueno, es una relación que triunfa a pesar de todos los problemas. Después tenemos el mundo y el juicio. El mundo y el juicio, bueno, es una recompensa, también es amor sincero. Y también yo no sé si él va a recibir una comunicación o una información que él estaba esperando, que él estaba deseando. Bueno, acá otra vez el colgado. Esa comunicación y esa noticia te hace replantear algo, o una situación, una actitud. Es una prueba que requiere de pensamiento, de la intuición y de la inteligencia. Tal vez, como dice el colgado, mirar las cosas desde otro ángulo, porque el colgado está cabeza abajo. Ya acá un poco no me gusta el tema como sale, y por eso digo que me equivoqué cuando la puse, porque yo hice la tirada y ya no me gustó cuando la vi. Acá ya me estaría hablando un poco de depresión. Puede ser que él de no hacer nada pase a hacer cosas atrevidas, puede ser, o sea, cambios desordenados. Pero acá hay como una especie de depresión, o sea, colgado, loco, muerte. No está bueno, es una depresión brava. Es por ahí también hay que pararse a pensar que los cambios que vienen por ahí van a ser duros, que no hay que ser imprudentes, porque la imprudencia le puede costar un alto precio. Entonces acá hay que pararse a pensar. Puede ser en relación a una relación, o puede ser en relación al trabajo. Y la muerte y la justicia es, por suerte acá, uno resurge de las cenizas. Es un cambio duro, difícil, sí, pero acá hay un resurgimiento, porque es la justicia, es lo que se merece. La justicia también es como la rueda, como esta, hablan un poco de lo que es el karma también, ¿no? Es un cambio difícil, y también puede ser que empecemos a valorar a la persona que tenemos al lado,
hasta este momento no la habíamos valorado como se merecía. También puede ser una relación que supera malos momentos. Lo único que no me gusta es esto, que él puede estar depresivo por algo, y también el tema de por qué él está marginado. No entiendo por qué él está marginado. O sea, ¿qué es lo que pasa con él? Creo que una de las preguntas era, perdón, si yo no me acuerdo la agencia, si la agencia que está Wolf tiene algo que ver. Vamos a preguntar. Pero bueno, vemos dos personas totalmente opuestas, o sea, uno es extrovertido y otro es más introvertido. A ver. Sí, yo creo que él se quiere ir de esa agencia, Yo creo que él se quiere ir. No sé si hay un contrato de por medio, pero él se quiere ir. Yo creo que si se va, a él le va a ir mucho mejor, muchísimo mejor. Creo que se va a terminar yendo de ahí, de esa agencia. Otra pregunta. Si va a pasar el cumpleaños con Mew. Perdón, hoy estoy un poco desconcentrada porque hay fiesta. Festejamos el cumpleaños de mi hija. Así que hay fiesta. Mi hija también es de Acuario. No, pero Mew ya es de Piscis, me parece. Como mi otra hija. A ver si va a pasar el cumpleaños. No creo. No creo. No sé si van a viajar a algún lado, pero no, pareciera que no. Qué lástima. Bueno, vamos a tirar un poquito las cartas, vamos a agarrar estas. Un poquito para Mew. Y después un poquito para Wolf. Y creo que la pregunta es la de Tool, si están juntos o no están juntos. O si hay algún enamoramiento. Vamos a mirar con las otras cartas, son las de nada. Creo que él es de Sagitario, Wolf. Si escuchan ruido, disculpen, es la fiesta nomás. Yo no sé, a mí ¿tuvo algún problema con algún contrato? ¿O lo traicionaron? ¿No puede llegar a tenerlo? Bueno, está un poco triste en este momento. Puede ser que sea que tal vez no pase su cumpleaños con la gente que le quiera pasar, pero acá me puede hablar. Acá hay una firma y de algo, pero puede ser que este contrato, ojo, que no sea un contrato medio que esté en desventaja, porque hay traición, hay que se llama estafas. También puede ser cosas que se hablen en internet malas. Bueno, acá otra vez me aparece el Rey de Oro, como me lo representaron hoy a Gold. Acá hay está la copa de amor, o sea, con el 9 de bastos que hoy salió.
Acá él está defendiendo su amor de terceros, sí. Hay un compromiso totalmente. Pero acá esta persona tiene muchas dudas, porque justo salió la luna abajo de Bull. ¿Que va a tener contratos de trabajo? Sí, totalmente. Igualmente, porque acá hay varias cosas, ¿no? Esos contratos tiene que revisarlos bien. Y acá hay un compromiso de parte de Mew, hay un compromiso hacia él de amor, sí, hay un compromiso. Pero yo no sé de qué signo es Tul ni nada. Que él quiere una familia, sí, pero por ahora yo veo que hay ciertos problemas, ciertos temores que él tiene. Pareciera como que puede ser que en un futuro se solucionen. Puede ser, esperemos. Viene brava la cosa, o sea, que hay cariño, amor, sí, pero la cosa viene brava. No viene tan fácil. Vuelvo a decir, es como una relación de idas y vueltas esto. También me está hablando de mucho del trabajo, que tenga cuidado con las cosas que firma o dónde se mete y con las cosas que habla en internet. ¿No? Tiene que tener cuidado. A él le sale la copa de amor. Me parece perfecto. ¿Cuál agarro? Estas. Vamos a verlo a Wolf. Tal vez también puede sentirse un poco decepcionado o traicionado porque él por ahí quería viajar con las personas y no viajó. Pero bueno, no viajó con esas personas, no sé. No sé nada de la vida de estos chicos, la verdad. A ver, Wolf. Vamos a ver qué sale. 7. Bueno, el 8 de copas, el colgado. La fuerza otra vez. El rey de espada. Bueno, es una persona evidentemente que en este momento ahora esto parecería que está en pausa, están un poco alejados, pero es una persona que piensa, acá me sale un rey de espadas, muy pensante. También salen algunas mujeres que no sé quiénes son. También acá hay proyectos que a él no sé qué pasó acá, honestamente. Son cosas como que él viajó a un lugar y eso no se dio como se debería dar. Acá también hubieron palabras duras para con él. Medio que lo dejó con el corazón medio roto. Pero va a haber trabajo, sí, va a tener trabajo y va a estar triunfando en ese trabajo que tenga. Él es un poco más metido para adentro, es más tipo ermitaño. Digamos que es bastante más reservado. 2 de copas, sacerdotisa, la rueda y un caballero. Los enamorados y la muerte. Es como que acá hay amor, todo. Yo no sé si él también sale con chicas o no. Pero acá hay un poco de todo. Pero bueno, con la sacerdotisa yo diría que puede ser alguien que la aconseje. Su rueda va hacia un caballero. Pero después es como que eso se cae. Y otra vez me aparece el caballero de copas con el as de bastos, que es un comienzo. Pero otra vez la reina de espadas. Ay, Dios mío. A ver, quiero ver un poquito. El carro con el sol va a avanzar bien.
el as de copas con el as de espadas. Y acá el karma, que sería como volver, es el juicio, como resucitar. Puede ser que se resucite un viejo amor, puede ser que acá haya una alegría, o sea que yo creo que en este momento están un poquito alejados. A ver, quiero ver un poquito más. Bueno, trabajo va a tener, va a viajar también, tiene que también cuidarse de ciertas personas. Yo veo que, bueno, en el tema, pero más para adelante, lo que es contratos de trabajo y lo que es dinero, va a tener éxito. Tal vez es un tiempo que tenga que pasar en este momento, pero, porque bueno, su rueda estaba media torcida, pobre. Lo veo rodeado de muchas personas, muchas mujeres, no sé si son amigas, si son familiares. No, sí, vamos a pregunté por mí, quería preguntar por Wolf, pero bueno. Él está pasando una crisis, también va a salir el sol. Yo creo que va a estar actuando, puede ser también con alguna marca, puede ser televisión, puede ser actuación y también puede ser que sea cara de una marca, de algo. Esto es propaganda, cosas, puede ser cosas de belleza, ropa, lo que sea. Y vamos a preguntar por Wolf. No está pasando un buen momento mío tampoco, lo veo triste. A ver, ¿qué nos dicen acá? Soledad, con el sol, el carro va a seguir avanzando, tiene ciertos temores, tiene que tomar decisiones de que no está muy seguro. Puede ser que sea cara de alguna marca, pero más adelante, no ya. O puede ser que esté haciendo publicidad de algo. A ver, sí. Tiene que tener paciencia. Es un periodo que por ahí no es excelente para él, pero bueno, va a tener que tener paciencia. Acá, vamos, no sé qué sacar, voy a sacar del corazón. Que nos sale 1, 2, 3. Hoy tiré, me salió las mismas. Él lo quiere no solamente como amigo, lo ve precioso, hermoso, todo, quisiera hasta con compromiso, pero esto por ahora es secreto. Esa era la otra era la otra pregunta, que si en algún momento iban a blanquear la situación. Sí, y ahora vamos a preguntar por Tul. Muchas ganas no tenía, pero bueno.
Porque después vi algunos Twitter que me pasaron que se enojan por lo que yo digo, pero yo no lo invento, no los conozco de hecho. No sé absolutamente nada, pero de nada. Y es lo que sale, qué sé yo. A ver qué nos sale. Nubes, sol. Puede ser que estén pasando por un momento. Yo creo que hay una relación de trabajo acá y de años que se conocen. No veo. Hay un compromiso, sí, pero me parecería un compromiso laboral. Y vamos a verlo a. Vamos a verlo a. Y ahora me olvidé la pregunta que iba a hacer otra. Ah, sí, van a blanquear. Se va a blanquear algo. Vamos a preguntar por Val y Ramos. Ay, como si fuera un impedimento en este momento. Sí, hay un compromiso también de parte de él, pero en este momento hay un impedimento. A ver, él lo ve lindo, también lo ve lindo. Y ahora sí la pregunta. Si mío va a salir. Ahora igualmente voy a volver a tirar con las otras, pero porque tiene varios personajes, no solamente uno. Carro, la luna, honestamente no lo veo por ahora. Tal vez más adelante. Pero hay cosas que va a decir que no van a ser. Las cosas que vaya a decir más adelante no veo que por ahí sea verdad. Es aclaratoria. Ni siquiera, o sea, tiene muchas dudas y tiene que tomar una decisión, pero yo no veo que diga la verdad de las cosas como son. No veo aclaratorias ni de que son pareja, no, para nada. Vamos a agarrar estas y vamos a preguntar otra cosa.
se me ocurren más preguntas, muchas más preguntas. Después ustedes me contarán el tema y el que la vez pasada dije que a mí le gustaban las redes sociales y le gusta brillar. Y alguien me dijo que nada que ver. Para mí le encanta, pero bueno, a veces se sobrepasa. Templanza, la luna. Si está en una relación con tú, acá me queda la muerte. Yo diría que no están en una relación. Pero para mí es lo que yo dije la vez pasada. Yo diría que entre... Hay X karma entre Mew y tú también, ¿eh? Porque yo tiré 3 veces y es como que me sale que hay algo que resolver ahí. No hay comunicación, no por ahora tampoco casamiento, no, por ahora no lo veo. Que él tiene ganas, tiene muchas ganas, pero hay muchas complicaciones. No, a ver, si para mí es una relación, ya digo, de idas y vueltas, y si esto se da, no se va a dar ahora, se va a dar bastante más adelante. Y no me refiero a 1 o 2 meses, me refiero a 2, 3 años, si es que esto se da. Y yo digo, si es que esto se da porque son relaciones humanas. Evidentemente hay amor, porque las cartas lo reflejan. Sobre todo creo que Mew está con muchas ganas, pero bueno, la otra persona no tiene otro tipo de impedimentos, ¿no? Si esto se da, si esto madura, va a ser dentro de 2, 3 años más o menos. Yo lo que digo es que es mucho tiempo, hay que ver qué es lo que pasa, o sea, hay que ver las decisiones que toma cada uno, ¿no? Que hay amor, acá hay amor y es claro, porque sobre todo salió lo que hay en el corazón y lo que los une, que salió las de copas. Con una familia, pero los secretos es como que ya lo tienen cansado. Sí, bueno, acá amor hay mucho, no, pero vamos a preguntar si por ahora. Hoy por hoy hay complicaciones. Pareciera también a veces como que es una persona que media enamorada del amor. No le gusta estar solo tampoco.
necesita estar con alguien, con una pareja. A mí me refiero. No le gusta ni un poco estar solo. Bueno, acá parecería que hoy por hoy está más cerca de Tul que de Wolf, ¿eh? Si bien él lo quiere a Wolf, parecería que hoy por hoy está más cerca de Tul que de Wolf. Y acá, perdón por los que no me odien, pero parecería que está más cerca de ellos, más cerca de él. Tal vez haya algo que no, a futuro hay una noticia que el zorro no habla de cosas, habla de traiciones y de ese tipo de cosas, puede ser infidelidades, traiciones. Que le lleguen a oídos de él. Sí, cuando hoy tiré para ellos dos, más allá de que hay como una relación también de amistad, de trabajo, es como una relación que nació de una amistad, pareciera ser. Es lo que me marcaban las cartas, con Tul. Pero veo como alguna pelea a futuro entre ellos dos. Puede ser por trabajo, puede ser por diferencia de pensamientos, y puede ser por actitudes de Tul que no le gusten a vos, a Miu, perdón. Ay, Dios, me confundo con los nombres. Así que están las cosas así por hoy. Yo parecería que está más cerca de uno que del otro. Hoy por hoy. Pero vuelvo a repetir, con Wolf hay una relación de idas y vueltas. Así que veremos qué pasa. Un beso.